Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a 5 jugadores por los cuales River consultó en el cierre del mercado de pases. Recordemos que sucedió algo extraño durante esta semana en el fútbol argentino, porque estaba previsto que el periodo de transferencias en nuestro país cerrara el 31 de agosto. Y el pasado lunes la AFA envió un boletín anunciando que el libro de transferencias iba a cerrar el jueves 22, es decir, un día después del duelo de vuelta entre River y Talleres por los octavos de final de la Copa Libertadores. Eso hizo que el más grande tuviera que apresurarse a la hora de la búsqueda de refuerzos en el cierre del mercado. Y en este video vamos a estar contándote 5 futbolistas que en el momento en el cual estoy haciendo este video no llegaron a ser refuerzos de River. Es más, alguno inclusive pudo haber sido una incorporación por otro equipo, pero por lo pronto River consultó por todos ellos. A lo mejor sucedió algo durante esta semana y, como ya ha sucedido en otras ocasiones, la AFA decidió mantener lo que había manifestado al principio, que el libro de pases cierra el 31 y todavía hay tiempo, pero por lo menos cuando estoy grabando este video el mercado está totalmente cerrado y River no pudo incorporar a ninguno de los jugadores que mencioné en este video. Aún así, para un futuro periodo de transferencias no se descarta que alguno de estos jugadores pueda ser refuerzo del Millonario. Empecemos. Vamos a comenzar con un nombre que surgió un tanto a la pasada, unas horas después de que Marcos Acuña se convirtiera en refuerzo de River, y es el de Ángel Correa. Si bien es cierto que en cuanto a posibilidades económicas nunca existió verdaderamente la chance de que el actual jugador del Atlético de Madrid fuera futbolista de River, desde el Millonario habrían hecho por lo menos un sondeo con su representante para saber cuáles eran las intenciones del jugador. El mismo lunes pasado, que fue el día donde el nombre de Correa surgió con mucha más fuerza, el Atlético de Madrid estaba haciendo su debut en la nueva temporada de la Liga Española, empatando 2-2 contra el Villarreal. El atacante argentino estuvo en el banco de suplentes e ingresó en el segundo tiempo, es decir, más allá de no ser titular indiscutible, es un futbolista recurrente para el actual DT del conjunto español, que es, todos sabemos, Diego El Cholo Simeone. Por lo pronto se sabe que Gallardo estaría interesado en incorporar algún delantero más, pero también hay que tener en cuenta que las posibilidades de hacer esto son muy pocas y además, como ya hemos visto con los refuerzos que River ha traído desde que el muñeco asumió en su segunda etapa como DT, siempre se incorporó a las primeras opciones, es una realidad. En ningún momento se trajo un plan B. Es cierto, por ejemplo, que Gallardo había llamado a Gonzalo Montiel antes de incorporar a Bustos, pero no es que Bustos era un plan B, eran los dos las primeras alternativas, sabiendo que por lo pronto había pocas chances de que Montiel regresara a la Argentina, por lo que él ya había manifestado en lo que respecta a sus ganas de seguir en Europa, y por eso River decidió ir por Bustos. Después, Pesela, Mesa y Acuña fueron primeras opciones al 100%, y en el caso de Ángel Correa también era un jugador que era primera alternativa, que era una prioridad en caso de reforzar el ataque. Un jugador que, si bien es cierto, ha tenido sus altibajos, lleva 10 temporadas en un equipo importante de Europa como lo es el Atlético de Madrid de España, un futbolista que fue campeón del mundo en Qatar con la selección argentina y también un atacante que ha sido convocado por Lionel Scaloni en diferentes circunstancias a lo largo de su ciclo como DT del albiceleste. Es cierto que para esta fecha FIFA de septiembre, en la cual Argentina estará disputando 2 jornadas de eliminatorias sudamericanas, Ángel Correa no ha sido citado, pero no se descarta que vuelva a estar convocado. De hecho, en lo que fue la Copa América de Estados Unidos 2024, Correa formó parte de la lista preliminar de 29 nombres y terminó siendo uno de los 3 recortados. Pero volviendo a River y a las posibilidades de que Correa fuera refuerzo, lo que hay que decir es que el Atlético de Madrid en su momento había rechazado un ofrecimiento de alrededor de 20 millones de euros del Beşiktaş de Turquía y pretendía cerca de 10 millones más, es decir, 30 de la moneda europea, para desprenderse del atacante argentino. Bajo esos números no había ningún tipo de posibilidad de que River hiciera siquiera una oferta, porque el más grande estaba dispuesto a estirarse a lo mejor hasta 10 millones de euros por el futbolista de 29 años. Es por eso que nunca terminó de avanzar en demasía la chance de que Correa fuera refuerzo de River. Sin embargo, no hay que descartar que dentro de 6 meses esto pueda cambiar. Hay que tener en cuenta que el jugador termina contrato con el Atlético de Madrid el 30 de junio del 2026 y en el colchonero no estarían por lo menos tan interesados en renovar su vínculo como si lo habían estado a inicios del 2022, que es cuando se dio su última renovación y el momento en el cual prolongó su contrato por 4 temporadas.
Estoy casi seguro de que Gallardo, si bien es cierto, a lo mejor no puede incorporar un delantero en este mercado en cuestión, en el de enero va a empezar a cerrar su propia plantilla, a pesar de que ya de por sí trajo bastantes refuerzos luego de su llegada. Y Ángel Correa puede ser un nombre que vuelva a aparecer en la órbita del presente DT. Vamos ahora con un futbolista que hay muchas chances de que hoy no sea jugador de River y si sea jugador de Boca, pero por lo pronto voy a mencionarlo en este video por si no sucedió su transferencia al Xeneize, es decir, por si no se hizo ese traspaso en cuestión, y en caso de que no se haya hecho, me parece que en el mes de enero ya empiezan a haber más posibilidades de que sea refuerzo de River. El jugador en cuestión es Alan Velasco, todos lo conocemos por su paso por Independiente, de hecho le marcó 2 goles a River en enero del 2021 en el triunfo del Rojo 2-0 sobre el Millonario en un encuentro que se jugó en el estadio de Banfield, último duelo por aquella fase de ganadores de la Copa Diego Armando Maradona. River quedó eliminado esa noche del torneo, no pudo clasificar a la final y Velasco se despachó con 2 goles por parte del conjunto de Avellaneda. Ha jugado y juega en el Dallas Football Club. Digo, ha jugado y juega porque, como dije, es probable que su pase a Boca se haya cerrado. Pero por lo pronto, si esto no fue así, es un futbolista que siempre ha interesado en general en el elenco de Núñez. Es verdad que nunca se hicieron gestiones verdaderamente importantes como para incorporarlo, más allá de algún que otro sondeo. Desde la dirigencia de River en este mercado se enteraron de cuánto iba a pagar Boca por él y obviamente sabiendo que el Millonario tiene el dinero como para igualar ese ofrecimiento, está claro que preguntaron, pero las prioridades para Gallardo pasaban por otro lado y por eso nunca se terminó de avanzar, sabiendo también que el jugador en principio le había dado su palabra a Boca. Ahora, si el Xeneize no terminó de cerrar su llegada con el conjunto de la MLS, ahí en enero cambia totalmente la cuestión. Primero de todo porque si bien es verdad que River hoy tiene muchos futbolistas en la posición en la cual juega Velasco, que es la de volante ofensivo, la realidad es que hay que tener en cuenta que a fin de año el Diablito Echeverri acaba su préstamo y es muy probable también que Manuel Lanzini deje la institución de Núñez, a menos que durante estos 6 meses nos demuestre algo que no nos ha demostrado desde que regresó a River a mediados del año pasado. En ese caso, ahí sí, el equipo dirigido por el Muñeco tendría que ir en búsqueda de un volante ofensivo que pueda hacer la diferencia y que sobre todo sea complementario con los volantes que hoy se encuentran en la plantilla. Yo creo que en este caso Gallardo por eso mismo solamente pidió a Mesa como mediocampista. Es cierto que en el cierre del mercado, o si se extiende la posibilidad de traer refuerzos, no descarto que el Muñeco vaya a último momento por un jugador en esta posición. Pero en el caso de Velasco, su posible llegada a River quedaría para más adelante siempre y cuando, lo repito una vez más, no se haya cerrado su pase a Boca. En el momento en el cual estoy haciendo este video, no está totalmente cerrado porque la última oferta del Xeneize hacia Dallas fue considerada insuficiente, más allá de que tampoco hay tanta diferencia en lo que respecta a lo económico. En cuanto a las cualidades del jugador en cuestión y lo que hace dentro del terreno de juego, no hay mucho más para decir que es un futbolista con muchísimas habilidades, un jugador que de mitad de cancha para adelante tiene un muy buen 1 contra 1 contra los defensores rivales, tiene buena pegada de media distancia, de hecho de esa manera le marcó los 2 goles a River en aquel partido jugado en enero del 2021 y la realidad es que es un futbolista que si llegase a ir a Boca seguramente podría generar algunas complicaciones cuando se enfrente a River. Aún así, obviamente el Millonario está preparado para absolutamente todo y en caso de que esto no haya sucedido y que River vaya definitivamente por Velasco en enero, me parece igual un buen refuerzo. River tendría que desembolsar alrededor de 8 millones de dólares por su pase. Veremos qué es lo que sucede en este mercado, en el cierre del mismo, como para saber qué podría pasar dentro de un par de meses. Y otro jugador que se ha mencionado en este último tiempo juega en el fútbol mexicano y está siendo una de las grandes figuras del Tigres de México. Juan Bruneta, futbolista que acá en Argentina se desempeñó en Godoy Cruz y Belgrano y que después posteriormente tuvo un pequeño paso por el fútbol italiano y que ahora despliega todo su fútbol por el conjunto mexicano. Es un futbolista que, a diferencia tanto de Velasco como de Correa, sí fue buscado seriamente por Gallardo en su momento cuando era DT de River. Sin embargo, en aquella oportunidad el propio jugador tenía más intenciones de partir hacia el fútbol europeo, algo que terminó consiguiendo, que de jugar en Argentina. Está claro que si River hubiera aparecido en el momento en el cual se terminó de dar su transferencia al conjunto norteamericano, ahí podría haberse dado su llegada como refuerzo del conjunto de Núñez. Sin embargo, esto no pasó
y ahora es para muchos considerado el mejor futbolista de Tigres, que es uno de los elencos más importantes de México y de los que tiene mejor plantilla en general de toda la primera división de ese país. Está claro que no es fácil su incorporación por un par de motivos. Primero de todo porque su contrato es verdaderamente importante. Desde River tendrán que ofertarle una ficha similar a lo que gana en México como para que se convierta en refuerzo. Y si bien es verdad, por ejemplo, que River ya en este receso incorporó a Maximiliano Veza, proveniente de un equipo mexicano, de hecho del rival de Tigres, de Rayados de Monterrey, la verdad es que no es fácil tener tantos contratos elevados. Por eso mismo hago mucho hincapié en que algunos de estos jugadores que voy a nombrar en este video podría llegar a venir en enero, porque en definitiva al final de este año hay muchos contratos que se van a terminar, algunos jugadores que se van a terminar yendo, y de esa manera se van a liberar muchísimos vínculos, por lo que River podría utilizar el dinero de esos sueldos para incorporar a otra clase de jugadores que sí le den un beneficio dentro del terreno de juego. En el caso de Bruneta es un mediocampista ofensivo que en general se mueve por los costados. River hoy no tiene un volante por izquierda tan definido, o por lo menos el que tiene está lesionado, porque el único que verdaderamente puede jugar en esa posición es el Piti Martínez, y la realidad es que cuando regrese entre mediados de septiembre y principios de octubre no sabemos cómo se va a encontrar desde el punto de vista físico, porque lleva 2 roturas de ligamentos consecutivas y no es fácil recuperarse de las mismas. De hecho, cuando se terminó de recuperar de la primera no pasaron ni 2 meses antes de que se terminó de romper otra vez, y por eso Gallardo está analizando traer otro jugador en esa posición. El contrato del Piti Martínez termina a fin de año y dependerá mucho de lo que diga el muñeco y también de las ganas del jugador en saber si continuará o no. Por eso lo de Bruneta empieza a ser una opción más que viable. Muchos hinchas de hecho lo pidieron por redes sociales durante este mercado, sin embargo nunca fue una opción verdaderamente importante más allá de lo lógico, porque los sondeos están siempre. La realidad es que River sondea a muchísimos jugadores para saber las condiciones por las cuales sus equipos terminarían de transferirlo, y también habla con los representantes de distintos futbolistas para saber cuánto ganan, para saber cuánto les queda de contrato y para muchas otras cuestiones en términos contractuales y económicos que necesitan saber los dirigentes para terminar de incorporar a ciertos futbolistas. Es verdad que River en general en este mercado incorporó muy rápido desde que llegó Marcelo Gallardo. Recordemos que cuando estaba De Michelis, por ejemplo, el arribo de Adam Vareiro tardó entre 3 y 4 semanas, casi un mes, en que el paraguayo se pusiera el manto sagrado. En cambio, los de Pesela fueron 24 horas, los de Bustos fueron 3 días, lo de Mesa tardó un poco más, pero no por una cuestión de negociación, sino porque el equipo mexicano no quería liberarlo, y en cuanto a lo de Acuña también se terminó de hacer en 48 horas. Así que veremos qué es lo que sucede en enero con Bruneta, pero es un jugador que interesa y mucho. Y volvemos al fútbol europeo, al español más precisamente, para hablar de un futbolista que ya en alguna que otra oportunidad he mencionado en este canal, porque en River saben perfectamente lo que mencioné ya en este video, que es que el Diablito Echeverri a fin de año acaba contrato, que Lanzini también acaba su vínculo, que a Nacho Fernández le va a quedar un año y dependiendo de su rendimiento podría llegar a cortar su estadía en el club antes de tiempo, sabiendo que por ejemplo Gimnasia de La Plata lo quiere, y es por eso que en cuanto a mediocampistas ofensivos, hoy se puede decir que River está bien en lo que respecta a cantidad de jugadores, pero dentro de un par de meses podría quedarse totalmente corto en ese sentido. Y es ahí donde aparece otro nombre de un jugador que acá en Argentina tuvo un buen nivel en Rosario Central, que es el de Franco Cervi. Hoy jugando en el Celta de Vigo de España, teniendo un rendimiento más que aceptable. Es cierto que quizás no es el mejor jugador del club, ni tampoco una de las grandes revelaciones de la Liga Española, ni mucho menos, pero no deja de ser un futbolista importante que siempre ha tenido un nivel bastante constante. Está claro que no es fácil tener este rendimiento jugando en el Celta de Vigo, que es un equipo que en general en las últimas temporadas no ha peleado siquiera por meterse en competiciones europeas, sino que ha luchado más que nada por intentar salvarse del descenso. En el caso de Cervi, es un volante de ataque que hasta en su momento fue convocado por Scaloni en la selección argentina. Es cierto que nunca fue considerado para disputar los torneos continentales, llámese Copa América y Mundial de Fútbol, pero aún así es un jugador que aparece en estas listas que generalmente tiene Marcelo Gallardo junto con su cuerpo técnico de jugadores a seguir, sobre todo de cara en un futuro. Es cierto que Cervi, a diferencia tanto de Alan Velasco como de Juan Bruneta, es un poco más grande, ya tiene más de 30 años, su vínculo con el Celta de Vigo es hasta el 30 de junio del 2026, por lo que todavía le queda un margen de tiempo como para negociar, ya sea una renovación o inclusive para irse transferido a otro equipo.
También en lo que respecta a una cuestión positiva, se puede hablar de que como tiene más de 30 años, su ficha no saldría tan cara. En su momento el Celta de Vigo no puso tanto dinero para incorporarlo proveniente del Benfica de Portugal. Hay que tener en cuenta que llegó a ese club en cuestión cuando Eduardo Chacho Coudet, director técnico que en su momento lo dirigió en Rosario Central, se hizo cargo del conjunto español. Después obviamente todos sus caminos se fueron separando, como sucede habitualmente. Al entrenador generalmente se lo echa cuando los resultados no son positivos, y obviamente Servi se quedó en el elenco de España porque era una nueva experiencia, sabiendo que no iba a tener tanto lugar en el conjunto portugués. Ahora River podría esperarlo con los brazos abiertos. Una negociación no sería tan complicada. De hecho, a River no se le vienen dificultando tanto las negociaciones con conjuntos de España, porque en general va a buscar a los futbolistas en los momentos adecuados. Después, es cierto, Servi no es quizás ese jugador de suma trascendencia ni que tampoco tiene una cercanía a River. Es decir, si llega al Millonario, no sé si va a tener la aprobación al 100% del hincha como si la tuvieron los jugadores que llegaron a este mercado, porque a Pesela lo quería todo el mundo, porque a Acuña por ser campeón del mundo lo quería todo el mundo. Bustos y Mesa, más allá de no cumplir con ninguna de estas dos cuestiones, es decir, no son campeones del mundo ni tampoco surgieron de River, son dos futbolistas que el hincha aceptó desde un principio. En el caso de Servi tendrá que ganarse al público de River en caso de que sea refuerzo, pero si mantiene el nivel que ha tenido en el Celta durante estas últimas temporadas, lo conseguirá sin lugar a dudas. Y el último jugador del que voy a hablar en este video es el único futbolista de esta lista que no es argentino. ¿Por qué hago hincapié en este jugador? Porque llama un poco la atención de que River tenga un cupo de extranjero liberado y que no se haya hecho una negociación verdaderamente fuerte por ningún jugador nacido fuera de la Argentina. En su momento, cuando Paulo Díaz juró y obtuvo la doble ciudadanía, es decir, ya es un jugador que no ocupa cupo de extranjero, llamó la atención de que River no fuera en búsqueda de un futbolista que no haya nacido en el país. Y en el caso del que ven en pantalla, que es Facundo Pelistri, jugador uruguayo que ha sido considerado de manera muy importante por Marcelo Bielsa para la última Copa América, de hecho fue titular en varios partidos con la selección charrúa, ahora está buscando destino en el cierre del mercado de pases de Europa, y por eso su nombre apareció con bastante fuerza. Su pase pertenece nada más y nada menos que al Manchester United, uno de los equipos más importantes de todo el planeta, y ha estado a préstamo en la última temporada en el Granada de España, conjunto que lamentablemente perdió la categoría, y obviamente Pelistri, al volver a Inglaterra, tiene que decidir su nuevo destino. Y en River, como dije recién, sabiendo que se están quedando sin jugadores ofensivos, con vistas a lo que será el 2025, obviamente pensaron en él, sabiendo que las posibilidades de sacarlo del club de Inglaterra no serían tan complicadas, sabiendo que el Manchester está aceptando préstamos. Y esa es una manera que, si bien es cierto que desde que llegó Gallardo, ninguno de los jugadores que arribó al club vino producto de una cesión, porque Pesela vino con compra definitiva, porque lo mismo para Mesa, para Bustos y para Acuña. De hecho, los únicos dos jugadores que llegaron producto de un préstamo son los dos futbolistas que es muy probable que Gallardo no tenga en cuenta, que son Franco Carboni y Federico Gattoni, que llegaron como incorporaciones cuando todavía era el DT de Michelis, y obviamente hoy, sabiendo que ya Gallardo pidió refuerzos en la posición en la cual juega cada uno, porque por Gattoni vino Pesela y por Carboni vino Acuña, y es complicado que continúen en la institución de Núñez, pero de eso voy a estar hablando seguramente en otro video. Ahora me enfoco exclusivamente en lo que podría ser la compra de Facundo Pelistri. Es cierto que lo de Pelistri sí estaba más dado como para que sea ahora en este mercado, porque supongamos que el Manchester United decide cederlo a otro equipo, la verdad es que va a prestarlo seguramente por 12 meses, es decir, a mitad de temporada, en enero, en Europa, River tendría que cortar la cesión con el equipo en cuestión al cual se haya ido a préstamo y posteriormente negociar con el Manchester United, y eso sí sería quizás un combo económico que hoy no estaría dispuesto a abonar el conjunto de Núñez por un futbolista bastante joven. Es claramente el más joven de todos los que mencioné en este video, y por eso mismo no está tan fácil su llegada en ese sentido, salvo que River lo quiera ahora, que se ponga a negociar con el Manchester United, pero por lo pronto, lo que dije al principio, el mercado de pases en Argentina, salvo alguna salvedad, parecería estar totalmente cerrado, y la realidad es que el Millonario ya no tiene chances de incorporar a ningún nuevo futbolista. En cuanto a sus condiciones dentro del campo de juego, es muy parecido a Alan Velasco, buen uno contra defensores rivales, buen remate de media distancia, un futbolista que
en lo que respecta a su personalidad podría hacerse cargo del equipo sin ningún tipo de problema, y seguramente en caso de tener que reemplazar en el 2025, si es que se da su llegada al Diablito Etcheverry, podría hacerlo sin ningún tipo de dudas. Habrá que ver qué es lo que sucede en el mercado. Hoy por hoy no parecería estar tan cercana a su llegada. Para cerrar, repito lo que dije al principio, por lo pronto el mercado de pases en Argentina está cerrado porque la AFA tomó la decisión de que el mismo termine el 22 de agosto y no el 31 como estaba planificado. De hecho, River tenía 10 días después de cerrar la serie con Talleres para incorporar algún jugador más, y es algo que finalmente no pudo hacer, a menos que suceda algo imprevisto durante estos días. Pero cuando estoy haciendo este video, el mercado está cerrado, y por eso los 5 jugadores que estoy mencionando en este video en cuestión son más para el mercado de enero que para el actual periodo de transferencias. Aún así, Gallardo, sabiendo que es importante lo que queda en este semestre, hay que apuntar ya para adelante. No vino el muñeco para quedarse tan solo un tiempito en River. Si bien es cierto que firmó contrato por 1 año y medio, no tan extenso como lo había hecho en anteriores oportunidades, la realidad es que tiene pensado un proyecto más que importante a futuro con el conjunto de Núñez. Y es por eso que jugador que no haya llegado en este mercado puede ser que venga en el periodo de transferencias de enero para hacer el plantel más competitivo sin ningún tipo de duda. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.